Identidades, culturas y Greta. Miren, me llamó mucho la atención algo que ocurrió en México, porque la Facultad de Diseño, la Facultad de Arte y Diseño, tenía algunas reivindicaciones más o menos razonables. Y entonces, a ver, que aquí tengo la nota. Porque sin la nota... Sí, a ver, las alumnas de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM están protestando porque al parecer ha habido casos de acoso sexual por parte de profesores, lo cual está muy mal. Estará usted de acuerdo conmigo que está muy mal, ¿no? Pero también se señaló una serie de deficiencias por parte de las autoridades en el plantel de Xochimilco. Llevaban un pliego petitorio con varios puntos: quieren seguridad, servicio médico, mantenimiento, cuidado del material de la escuela y el apoyo a sus artistas para el inicio de una carrera, porque ser artista ya tiene problemas. La mayoría de los artistas no pueden realmente sobrevivir por sí mismos. Entonces, a modo de protesta, tiraron esta reproducción de la Victoria de Samotracia, que tradicionalmente estaban fuera de la facultad. Es una reproducción en espuma, y yeso, me parece. No veo por qué. O sea, no quiero acoso sexual y tiro una escultura. Hay un salto conceptual allí que a mí me desborda. Quiero más oportunidades para los artistas y tiro una estatua que es una escultura reconocida por un enorme valor, tanto histórico como estético, que se sacó del mar hace algunos años y que se encuentra en el Museo del Louvre. Que por cierto, cuando estuvimos, mi chica no pudo verla y está furiosa y quiere volver al Louvre para ver la Victoria de Samotracia, que era lo que más le interesaba ver. Bueno, pero no me fijo en eso, me fijo en lo que dice el pedestal que quedó de esa Victoria de Samotracia, de esa reproducción en espuma de la Victoria de Samotracia, que dice: tiren esta mierda blanca occidental y a la Samotracia también. ¿Cuál mierda blanca occidental hablamos? La semana pasada hablábamos de que Occidente no existe, ¿no? Samotracia pues es una zona de la Tracia, que es una zona de Grecia, que tiene tanto que ver con el Reino Unido como yo tengo que ver con un guitarrista zulú. Poca relación, ¿eh? Tiene relación con Francia porque Francia se acabó apoderando de la Victoria de Samotracia, no sé cómo. Supongo que fue de Napoleón, pero no lo sé. Pero ¿por qué es una mierda blanca y occidental? Blanca. No sé si los griegos eran blancos, ¿no? Aceitunados más bien. ¿Y qué artes plásticas está estudiando? Está estudiando Patlacuilo. Los tlacuilos, para quien no lo sepa, eran los escribanos, los pintores, los dueños de la tinta roja y negra, que hacían los códices entre el mundo azteca. Tlacuilo era el pintor más que escritor, porque no tenían, su lenguaje era ideográfico, ¿no? ¿Qué tiene que ver que sea blanco y occidental? Pues no lo sé, pero Greta Thunberg cayó exactamente en lo mismo. El periódico The Guardian y varios periódicos más está ya promoviendo su libro en este momento, está desesperada tratando de vender muchos ejemplares de su libro, por eso está tan activa. Dice que no son las, por mucho que odie admitirlo, Beyoncé se equivocaba, no son las chicas las que mandan en el mundo. Mandan en él políticos, corporaciones e intereses financieros, principalmente representados por hombres cis, heterosexuales de edad media, blancos y privilegiados. Y resulta que la mayoría de ellos no están muy mal preparados para el trabajo de salvar el mundo. Vamos a suponer que no nos fijamos que Greta nos dice que ella está salvando el mundo, no vendiendo un libro. ¿Por qué no están capacitados para salvar el mundo? Bueno, porque son hombres, porque son blancos, porque son cis, porque son heterosexuales y porque son privilegiados, que privilegiados son una palabra que, como ya hicimos en el vídeo que hicimos sobre privilegios y derechos, es una palabra que se lanza con mucha alegría.
No, se supone que son privilegiados por los que llevan las corporaciones, llevan los países, la mayoría de ellos, pues sí, tienen privilegios que no tiene uno, que no son derechos, sino son realmente privilegios. Pero ¿qué tiene que ver el color, la edad, la orientación sexual con la capacidad o no de salvar al mundo? Esto es lo que se llama el esencialismo. Es la base del racismo, y es la base del sexismo. Las mujeres, por el hecho de ser mujeres, son más frágiles espiritualmente que los hombres y por tanto no pueden asumir ciertas responsabilidades que son inherentes al hombre, como por ejemplo la conducción de empresas. Entonces decía, el esencialismo indicaba que la esencia de la mujer era tal que, por ejemplo, no podía tener, no podía participar en deportes violentos porque se nos desarmaban. Los negros son vagos y son más tontos. Los indios son vagos y son más tontos. ¿Por qué? Porque si tú ves a un indio, un indígena latinoamericano o americano en general, lo ves y por sus rasgos físicos sabes inmediatamente cuáles son sus rasgos morales, o eso es lo que nos decían. ¿Sabes cuáles son sus rasgos morales e intelectuales? Los homosexuales son pervertidos sexuales, todos. No me quite usted de la cabeza que la mayoría de los curas que violan niños no son homosexuales. Pero los homosexuales eran pervertidos, todos. Eran personas delincuentes o enfermos. Y bastaba saber que una persona era homosexual para que concluyeras cuáles eran sus valores morales y su capacidad intelectual. Es la misma idea que maneja Rudyard Kipling cuando dice que el hombre blanco tiene la obligación pues, de salvar a los continentes de gente de color oscurito que pues, no son tan listos. No es que no hayan tenido oportunidades, no es que hayan vivido una cultura diferente, no es que no hayan tenido la misma suerte que se tuvo al norte del Mediterráneo en una serie de cuestiones que favorecen posteriormente la aparición de una serie de estructuras sociales. No, es porque esencialmente esas personas no están capacitadas para manejar ciertas cosas que otras personas que no son como ellos, que tienen un aspecto diferente, un sexo diferente, una orientación sexual diferente, un color de piel más claro, sí están capacitados para abordar. Esa visión esencialista la rechazamos, nos parece repugnante, nos parece racista, nos parece sexista. ¿Cómo puedes tú decir cómo es moral e intelectualmente una persona por el color de su piel o por con quién se acuesta? Pero ¿quién crees que eres? Si lo era por lo que la gente se sorprendía de que hubiera tantos brillantísimos artistas homosexuales, ¿no? Pues mira tú, es que no eran ni moral ni intelectualmente como tú te los pintabas en tu creencia esencialista. Pero hoy la política de identidad es hacer heroína a Greta Thunberg, que maneja un concepto esencialista así. Si fueran mujeres, entonces estarían mejor capacitados para salvar el mundo. O por lo menos si fueran morenos, o bisexuales, o homosexuales, lo que fuere, pero que no fuera heterosexuales. Ese es el mensaje más dañino de la política de identidades y me parece aterrador que esta Greta Thunberg, a la que han endiosado de una manera absolutamente inaceptable, absolutamente injustificable, ahora en su nuevo libro salga con esto. Porque ya no se trata de salvar al mundo del cambio climático, se trata de salvar al mundo de los hombres, de las personas blancas, de las personas heterosexuales, de las personas cis y de las personas privilegiadas. Yo siempre creí que la idea era salvar al mundo de los malos.